Me voy a nivel nacional con Jesús, no, internacional, con Jesús García, hasta Nueva York. Él es editor de La Opinión de Los Ángeles, allá en Nueva York, y colaborador de diferentes medios internacionales, de Proyecto Puente también. Para mí es histórico lo que está ocurriendo, Jesús. Yo no recuerdo un juicio así a un presidente de Estados Unidos. Tal vez Mónica Lewinsky, decía yo ahorita, Bill Clinton, por allá en los 90s, cuando tuvo que salir Hillary Clinton a pedir perdón, ¿recuerdas? Disculpas, Bill Clinton y Hillary, por la estudiante Mónica Lewinsky. A ver, otro juicio. Bueno, Richard Nixon en el 74, vaya, pero que fue destituido. O Richard Nixon, a Trump se le castigó con el voto. Pero ahorita, ¿cuál es el contexto? Que ya lo están acusando. Sale la presunta víctima a decir que, y en medio de la carrera presidencial en Estados Unidos. Mi apreciado Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Un gusto saludarte, muy buenos días. Pues bueno, como bien señalas, este juicio es realmente histórico por varios aspectos. Lo principal señalar que el juicio que está enfrentando Donald Trump en Nueva York por los 34 cargos criminales no es por el pago en sí a Stormy Daniels. Eso ya como fue parte de otro proceso judicial, no es si pagó o no, sino es más bien cómo se llevó a cabo ese proceso de pago. Entonces, por eso el testimonio de ella era importante para determinar, por un lado, que sí aceptó el pago a través de terceras personas, e incluso se firmó un acuerdo con nombres falsos, donde Donald Trump incluso tenía un nombre falso, pero lo importante aquí es justamente el proceso detrás de ese pago, que es justamente las acusaciones que presentó el fiscal de Manhattan, que es Alvin Bragg, y a quien Trump es atacado de manera constante. Esta acusación, porque habría violado varias leyes fiscales, incluyendo también procesos electorales, se señala que pues Trump intentó ocultar esta forma de pagar y este pago justamente para beneficiarse políticamente y evitar que fuera castigado en el voto en el 2016. Hay que recordar que este pago se realizó en 2015. Ahora, es importante también porque este juicio en particular no entraría, hay un proceso que el expresidente Trump tiene ante la Corte Suprema, justamente reclamando que él, por haber sido presidente y por haber sido presidente y acciones que tomó durante la presidencia, pues él no debería de ser acusado de ningún delito porque está protegido por inmunidad presidencial. Ese proceso en la Corte Suprema se dio como parte de las acusaciones que enfrenta en Washington, D.C., pero podría implicar varios procesos adicionales. Eso todavía estamos esperando. Ya se escucharon los argumentos en la Corte Suprema y estamos esperando una decisión. Pero justamente ahí es donde está el detalle del caso en Nueva York. Este suceso ocurrió antes de que él fuera presidente. Entonces, lo que decida la Corte Suprema no cubriría, si es por supuesto a favor de Donald Trump, no cubriría o no lo protegería de esa determinación. Entonces, si él llega a ser declarado culpable por el jurado que está en la Corte Estatal en Nueva York y es sentenciado, pues tendría que cumplir esa sentencia. Entonces, eso es lo que hace tan interesante este proceso judicial contra Donald Trump. Ayer, pues bueno, fue el testimonio de Stormy Daniels, que es uno de los personajes centrales, porque bueno, fue la que habría recibido el pago, ¿no? ¿Y cómo ves esto entonces? ¿Se puede sentenciar antes en el proceso electoral? Porque estamos sumergidos también en una carrera presidencial. ¿Para cuándo se resolvería esto? Sí, claro que se puede decidir antes. Este proceso todavía le faltan 2 semanas, más o menos, porque faltan algunos testimonios y luego la defensa podría tener algunas acciones adicionales. Hasta el momento no se ve muy claro a qué tipo de testimonios podría tener la defensa. Sin embargo, uno de los testigos que es súper importante es Michael Cohen, que es el ex abogado del expresidente Trump, quién fue el que hizo todo el proceso de los pagos. Ya se tuvo otros contadores y personal de finanzas que ha hablado sobre cómo se realizó este pago y cómo se recuperó el dinero, que también habría violado pues leyes electorales y de campaña. Entonces, esto es importante, determinar que 2 semanas como máximo, y a partir de ahí el juez podría determinar la sentencia. A diferencia de los procesos federales, los procesos estatales son un poco más rápidos y entonces el juez podría dictar una sentencia en menos de una semana o en 2, digamos. Podría hacerlo o podría tardarse más de ese tiempo dependiendo de la decisión del jurado.
por supuesto habría un proceso de apelación, pero todos esos procesos podrían quedar zanjados antes de la elección del 5 de noviembre. Ahora bien, esto evidentemente no ha afectado a Donald Trump en su pero con carrera, consecuencias presidencial. Es lo que yo te quiero, o sea, Sí, pero claro. con consecuencias legales habría, o sea, lo pudiera descarrilar rumbo a la candidatura presidencial o no. Si no, nomás le están haciendo la campaña, ¿eh? No, nada más hay que separar dos cosas aquí son importantes. Cuando dices consecuencias legales, sí hay consecuencias legales y es hallado culpable. Entonces, él enfrentaría un proceso, podría enfrentar prisión y pagar multas, etcétera, etcétera. Eso es consecuencia legal. Cuando hablamos de consecuencias electorales, estamos en otro nivel y es justamente hacia donde iba. O sea, esto no afecta, y eso es justamente parte de las reglas electorales en Estados Unidos. No importa que estés acusado de cualquier delito, tú puedes correr y competir para la presidencia de los Estados Unidos, incluso ganar y ser presidente, porque no hay ninguna ley que te lo prohíba. Si el partido considera que tú no eres viable para eso y es una decisión del partido, entonces puede ocurrir semejante, digamos que te puedan limitar. Eso fue justamente el principal problema que enfrentaron los estados cuando intentaron detener a Donald Trump, por ejemplo en el estado de Colorado, que intentó detenerlo para estar en la boleta electoral, porque no pueden determinar eso, no es parte de la Constitución. Entonces, sí se le está haciendo la campaña de algún modo, de una forma indirecta. Ahora, cabe aclarar que este proceso como tal, pues no es una cosa que está, por ejemplo, utilizando la campaña del presidente Joe Biden para decir sí, que lo metan a la cárcel, etcétera, etcétera. Ellos no están utilizando y eso es muy importante tomarlo en consideración. Pero obviamente el proceso está jugando de cierta forma en beneficio a Donald Trump porque él finalmente está teniendo un foro, aunque no esté en campaña, ha estado haciendo eventos aquí en Nueva York donde yo he estado presente, y bueno, tiene una atracción importante con sectores clave de trabajadores de la construcción, con equipos de bomberos, con trabajadores, por ejemplo, que tienen lo que se le llaman bodegas. Sí, Donald Trump sigue siendo popular y sigue teniendo incluso una atracción importante con votantes, incluso latinos. Justamente publicó una historia sobre un nuevo grupo de latinos creados en Nueva York, que es algo nuevo que está surgiendo y que, bueno, es un reto importante para el presidente Biden. Sin duda alguna. Por eso digo, si no lo van a llevar a juicio, si no lo van a llevar a la cárcel, las consecuencias legales pues le van a hacer lo que el viento a Juárez, diríamos aquí, o allá como sería lo que el viento a Jefferson, ¿cómo puede ser? A Washington. Lo que el viento a Washington. No, a Madison. Que es como el símil de Juárez. Órale, pues te mando un abrazo, mi querido Jesús. Estamos en contacto. Un abrazo, un saludo como siempre. Igualmente. Abrazo.